El tema de la serie Chica de Sefiren. El tema de la serie Sefirin KZ es el siguiente. Sankar, el hijo de un conductor pobre, se enamora de Nare, la hija de un embajador que vino a Bodrum de vacaciones cuando él era un niño. Estos dos niños opuestos se aman mucho y luchan por su amor durante años. Al final, la niña huye hacia el niño, pero la noche en que se reencuentran, Nare desaparece repentinamente. Nunca lo volveré a ver. Algunos dicen que cayó al mar y murió, algunos dicen que la hija del embajador huyó a Europa. Un amante les canta una canción, dice que la hija del embajador se convirtió en un pájaro leonado y se fue volando. Así, la infeliz historia de Nare y Sankar se convierte en una epopeya. La hija del embajador, que desapareció en una noche de bodas, reaparece exactamente 9 años después en otra noche de bodas. Además, esta boda es la boda de Sankar y él le trajo a su hija. Nare, la hija del embajador que es conocida como Sefir en el lugar donde viven, es una hermosa mujer que ha vivido en muchos países y habla 8 idiomas. Nare ha estado enamorada de Sankar desde su infancia, pero la noche en que se casaron, Sankar la despidió. Sankar no cree en el pasado de Nare y percibe los acontecimientos de una manera completamente diferente. Luego de este trauma, Nare desaparece con un intento de suicidio y años después se enfrenta a Sankar con su hija Melek. Amor negro. ¿Quién nació de él? Nian Sesin. Kemal, hijo de una familia de escasos recursos, no cree en los milagros. Pero un día, se encuentra en el milagro más grande. Enamorado. Nacida en una vida magnífica, Nian nunca siente que pertenece a esa vida. Y un día, se enamora de alguien lo más lejos posible de su propio mundo. A Kemal. Nian y Kemal, que viven vidas muy distantes entre sí, se unen en este amor milagroso y se vuelven iguales. Cuando se hacen el juramento de eternidad, ambos aprenden dolorosamente que la vida no permite tal equivalencia. Sus vidas, que cambiaron de la noche a la mañana, arrojan a Kemal a Zonguldak. Nian en los brazos de una elección que hizo. Años más tarde, un accidente minero pondrá 2 caminos por delante de Kemal a modo de prueba. ¿Continuará escondiéndose de todo lo que ha estado huyendo a lo largo de los años, o regresará y reclamará lo que ha perdido? Cuando Kemal elija uno de estos 2 caminos, se cerrará la brecha entre él y Nian, se igualarán las condiciones y se sacudirán los equilibrios establecidos. La mayor prueba de Kemal comenzará el día que tome esa decisión. A partir de ese día, una elección valdrá una historia de amor. La niña del mundo brillante de Yenikoi, en el lado de la playa de la carretera, criada en privilegios. La hija de Bildan, que desciende del palacio Yonder, que se crió en una familia de clase media. El hermano gemelo de Osan. Una chica alegre, vivaz, temeraria, frívola. Siempre está un poco distante de la vida rica y brillante Inferior, en la que creció. sabio. Bilge, Neslihan Atagul, es maestra en una escuela de educación especial y también es una persona que recibió educación especial cuando era pequeña. Bilge, quien conoció a su tío y tía como padres durante años, descubre la verdad cuando su padre viene a hablar con él años después, pero conoce a su padre tanto como el breve momento que vio cuando era pequeño. Bilge, que sabe que su padre está muerto, recibe información de su amigo cercano de que está vivo, y ahí es donde comienza la aventura de Bilge. Al mismo tiempo, al ingresar a las cuentas y sistemas de empresas ilegales junto con Uyghur, Gunkoper, les permiten transferir dinero a niños, mujeres y organizaciones benéficas. En cierto modo, los obligan. Después de enterarse de que su padre está vivo, la vida de Bilge no es la misma que antes y sus caminos se cruzan con Zaire, y aquí es donde la vida de Zaire se convierte en una ruta diferente después de conocer a Bilge. La última vez que vi a Neslihan Atagul en la serie de televisión Fatih Erbil. Francamente, tenía mis reservas sobre su actuación, ya que después actuó en una serie de drama y romance en Kara Seza. Pero aquí, cuando se le ocurrió un escenario y un personaje libres de escenas exageradas, miradas largas y emotividad innecesaria, me gustó. No le sonríe al personaje, al contrario, creo que te queda bien mientras lo ves. El dolor está pasando. Por supuesto que el dolor desaparece. Fatih Erbil. Neriman. La interesante historia de vida de Neriman, una joven de Fatih, que se encuentra atrapada entre la tradición y la modernidad. Por un lado, Sinasi, el amor de infancia con el que creció Neriman en Fatih. Por otro lado, el apuesto Masit de la clase alta adinerada de la Estambul moderna. Neriman es una joven que se debate entre culturas y valores muy diferentes, experimentando mareas emocionales. Fatih Erbil confrontará a la audiencia con los dilemas del amor y el afecto. Fatih Erbil, una de las obras inmortales de Peyami Safa,
donde expone su vida y amor con todas sus contradicciones y conflictos. Neriman es una joven que vive en Fatih. Su familia sigue viviendo al estilo de la tradición oriental que representa este barrio. Sinasi, una amiga de la Universidad de Estambul, también es amiga de la infancia y, después de un tiempo, su relación se convierte en una relación romántica. Sinasi también vive de acuerdo con los requisitos de la cultura oriental, al igual que el vecindario en el que viven. Neriman, por otro lado, tiene un amor por la cultura occidental y piensa que este es el estilo de vida que quiere adoptar. Está incluido en un rincón de esta cultura a través de sus parientes que viven en el distrito de Arbille, donde va en tranvía. Después de un tiempo, conoce aquí a un hombre llamado Masit. Neriman, quien comenzó a coquetear con Masit, ama su estilo de vida moderno. Comienza a reunirse con Masit. Por esta razón, su relación con Sinasi comenzó a deteriorarse. Neriman tiene que superar algunos obstáculos en su vida para mantenerse al día con esta cultura diferente y estar con Masit. Más tarde, Neriman, que piensa que estas personas no tienen los valores éticos que ellos adoptan, regresa con su amante Sinasi después de un tiempo y trata de hacer las paces. Yaprak Dokumu es una serie adaptada del trabajo de Rezat Nuri Güntekin, llamada Yaprak Dokumu, que fue transmitida por Canal D. Una familia con valores. Adaptada al presente de la novela del mismo nombre de Rezat Nuri Güntekin, Yaprak Dokumu lleva a la pantalla la historia de la resistencia de una familia a las condiciones sociales y económicas. Ali Sabey, quien ha dedicado toda su vida a dar buenas ideas y una moral limpia a sus 5 hijos, renuncia a su deber como gobernador de distrito cuando se le pide que haga la vista gorda ante una injusticia. Cuando su hija Nekla gana la universidad en Estambul, deciden instalarse en Estambul como familia. El bono de jubilación de Alir Sabey comienza a derretirse cuando dicen la renovación de la antigua casa heredada de la familia, el curso de preparación universitaria de Leila, los gastos escolares de Nekla y Aise. Alir Sabey comienza a trabajar de nuevo. Cuando se le pide que comprometa sus principios en su nuevo trabajo, vuelve a dimitir. Dado que las condiciones ahora son más difíciles, Ayrilleham no apoya esta decisión y comienzan los disturbios en casa. Cuando Şevket, que regresa del ejército, comienza a trabajar en un banco, la carga de Alir Sabey se aligera. Pero las cosas cambian cuando Şevket se enamora de una mujer casada. Ferhunde pronto toma las riendas. Cambia todo el diseño de la casa. Los deseos interminables de Ferhunde y los gastos incalculables de Leila y Nekla ponen a la familia en una posición difícil. Aunque Alir Sabey resiste, no tiene fuerzas para resistir. Ha perdido su autoridad junto con su poder económico. El viento sopla con fuerza, las hojas del árbol caen una a una.